Lo que hay que hacer es lo mismo que se hizo con Juan Manuel Fangio. Como yo le dije, ya se están promoviendo las manifestaciones para el domingo en el juego de pelota entre Cuba y el país que gane. No se sabe todavía si va a ser Venezuela o Estados Unidos. Uno de esos dos países va a jugar con Cuba el domingo, y ya las diferentes organizaciones, plataformas, personas están hablando para hacer una protesta masiva que yo apoyo completamente. Estoy de acuerdo completamente que tenemos el derecho y la obligación de protestar. Ya salieron, como pueden ver, los defensores de la dictadura a decir que por qué se protesta, que si esos peloteros. No. Yo estoy de acuerdo de que no es contra los peloteros. No es contra los peloteros. Muchos de esos peloteros, o la gran mayoría de esos peloteros, están en contra de la dictadura. Y la historia nos los ha demostrado a través del tiempo, de que la mayoría de todos esos peloteros que en un momento determinado decir que apoyaban la revolución, yo los comprendo, eran simuladores que tenían que decir lo que tenían que decir y tenían que hacer lo que tenían que hacer para poder jugar pelota, para poder hacer lo que les gustaba, que era jugar pelota y ganarse sus chiquilines. Y yo estoy de acuerdo completamente de que no se debe atacar a los peloteros. Pero sí se tiene que aprovechar esta oportunidad para mostrarle al mundo la falta de libertad, la falta de libertad, la falta de democracia, la carencia de todo tipo de derechos humanos que existen en Cuba, los excesivos arrebatos que tiene esa dictadura contra el pueblo, y después del 11 de julio toda la cantidad de jóvenes y mujeres y niños que han sido metidos presos por causas que son inverosímiles. Y claro que está bien. Aparte, ya eso se ha hecho. Ya los mismos cubanos lo hicimos. ¿O se le olvidó qué fue lo que pasó con Juan Manuel Fangio? Juan Manuel Fangio se secuestró. No para hacerle daño a Juan Manuel Fangio. Tampoco estoy pidiendo que se secuestre a nadie. Estoy diciendo que se utilice este momento, esta plataforma, para mostrarle al mundo, porque hay mucha gente en este mundo que van a ver están viendo estos juegos, de la situación tan increíble en el 2023 que está pasando el pueblo cubano, con esa dictadura asesina y terrorista que ya lleva 64 años. El movimiento 26 de julio en su momento secuestró a Fangio para hacerse notar, para que se hablara de ese movimiento que estaba derrocando una dictadura. En aquel momento, ese movimiento 26 de julio era un movimiento que estaba en armas en contra de ese gobierno, de esa dictadura. O sea, nosotros no estamos en armas en contra de la dictadura, pero sí estamos en contra totalmente de esa dictadura. Y vamos a utilizar, o ellos van a utilizar, yo no voy a estar en esta ciudad, o sea, planes que ya tenía hace muchísimo tiempo, yo no voy a estar en esta ciudad, pero que esos cubanos que tienen el deseo de salir a protestar, yo lo único que le pediría es que no agredieran a los peloteros, que no agredieran, físicamente no va a pasar, pero por lo menos verbalmente no lo hagan. Esa gente son tan víctimas. Los 3 o 4 que son víctimas, ¿sabes? Porque la gran mayoría de ahí ni viven en Cuba ni están en Cuba. La gran mayoría. Los 3 o 4, 5 o 6 que viven en Cuba, que pertenecen al equipo Cuba y todo eso, a los cubanos de Cuba, no los agredan verbalmente. Ellos son víctimas igual que tú y que yo. Ellos son víctimas igual que todos nosotros, que no han tenido la oportunidad de salir todavía de esa isla conocida como la isla prisión, o la isla del terror, la isla del hambre. Y digo, nosotros hacemos lo mismo. El movimiento 26 de julio utilizó el secuestro de Fangio para hacer notar su movimiento y la lucha que ese grupo tenía en contra de una dictadura. Y eso es lo mismo que vamos a hacer, o que van a hacer estos cubanos el domingo. Mostrarle al mundo que el pueblo cubano vive en una dictadura. Eso es lo que van a hacer. Por eso te digo, cuando yo veo a estos comunistas de porquería, estos defensores de asesinos, diciendo, no, que mira, si ustedes lo hicieron, y lo hicieron peor, secuestraron, aunque no le hicieron daño y toda esa mil cosas, solamente era cumplir un objetivo, que era el objetivo de enseñarle al mundo de que en Cuba estaba pasando algo negativo. Creo que fue lo mejor que también que le pudo haber pasado a Fangio, porque probablemente por poco a lo mejor se hubiera muerto, porque no sé si usted sabe que uno de los peores accidentes que ha tenido la Fórmula 1 en su historia fue uno que sucedió en esa ocasión en Cuba, donde hubieron cientos de muertos. Tú sabes, cuando a un corredor se le tuvo un accidente y se metió contra el público y acabó. A mí yo me acuerdo mucho de eso porque mi papá
estuvo ahí porque esa carrera pasaba por el frente de mi casa, ahí en Calzada. Tú sabes, pasaba por el frente de las casas de mi papá y mi papá, siendo un niño, vio esa carrera y él hacía el cuento que él se acordaba de todo eso y fue terrible aquel accidente de Fórmula 1 en Cuba en aquel momento. Pero ya le digo, nosotros tenemos el derecho igual, el mismo derecho. Pero lo que tenemos que hacerlo mejor. Creo que ese grito hacia el deportista no tiene ningún objetivo. Creo que tendríamos que tener un grito contra la dictadura, aprovechar las cámaras, aprovechar todo ese momento en contra de la dictadura, no contra esos muchachos, no contra esa gente que están allí, que probablemente algunos de ellos que hoy piensan de una forma, lo tendremos aquí, como aquí tenemos a los Víctor Mesa, a los Anglada, a los Uquiola, tenemos a toda esa gente que en un momento determinado, estas medallas de Fidel, estas victorias de Fidel, hicieron porque no había otra alternativa. Hicieron porque usted no lo hizo, o porque usted no le enseñó de que eso no tenía que hacerse. Entonces no le pida a esas personas que hagan lo que usted no tuvo el valor de hacer. Usted pida lo que le da la gana, ¿sabes? Esto es una recomendación mía, no es que lo que yo digo usted es lo que tiene que hacer. Pero basta ya de esa guerra que no nos ha llevado a ningún lugar y no nos va a llevar a ningún lugar porque nos convierte en oponentes en persona. En vez de ir contra la dictadura, que es el verdadero problema, no los que por una forma u otra tienen que bajar la cabeza para sobrevivir. Y ahí es donde ha estado nuestro error, que nos hemos agredido entre nosotros y no le vamos con la fiereza y con todo la energía y con todo nuestro desprecio hacia esas dictaduras y sus gobernantes. Y a veces nos entretenemos en los que están en los alrededores, que no tienen ninguna gota de poder. Solamente son marionetas que cuando tienen la oportunidad se largan también de esa situación. Eso le digo, nosotros tenemos tanto derecho como tuvo en su momento el movimiento 26 de julio. Y que en su momento estaba bien hecho. Porque estaban luchando contra una dictadura. Estaba bien hecho. Entonces está bien hecho que nosotros, aunque vuelvo y repito, yo no voy a estar en la ciudad, pero los que lo vayan a hacer tienen todo el derecho del mundo de protestar, de utilizar esa plataforma para mostrarle al mundo que en Cuba hay una dictadura asesina que reprime a su pueblo y mete a niños presos solamente por pensar diferente y salir a la calle a manifestarlo. Todo el derecho del mundo. Y no es que estemos en contra de la pelota, no, quienes politizaron todo eso fueron ellos. Quienes convirtieron el deporte cubano con el deporte revolucionario, el deporte, fueron ellos. No fuimos nosotros. No fuimos nosotros, fueron ellos que politizaron el deporte. Por eso, muchas de estas personas ven que el ataque contra el deportista o contra el deporte es parte de su lucha. Eso no lo inventamos nosotros, lo inventaron ellos. Ellos en querer robarse el todo, el ser el omnipotente, el omnipresente, el majestad de todo, hicieron que hoy muchas personas que tienen un desprecio hacia esa dictadura lo refleje o lo lance contra personas que a veces no tienen nada que ver o que piensan hasta igual que tú, pero están allí todavía. Si ellos lo hicieron, nosotros también tenemos derecho de hacerlo. Es más, no es que tenemos derecho, es nuestra obligación este domingo ir a manifestarse. Yo me manifiesto de esta forma, yo me manifiesto de otra manera, me estaré manifestando en mis redes sociales, no estaré aquí en esta ciudad, no voy a estar en la ciudad, ni idea tenía yo de esto de la pelota, que no sigo la pelota, no sigo nada de esto. Pero ya que está ahí, ya que está pasando, tengo que hablar.